tenemos con nosotros al profesor Ramón Gloria a Dios. La tercera es la vencida. Díaz. Yo te dije, profe, la tercera es la vencida. Hoy venimos con un tema súper interesante. Señores, yo te voy a decir una vaina. Vamos a tener que robarle minutos. Nosotros no ahora tenemos que envidiarle nada a ningún programa de que de la capital ni nada de esa Así vaina. es. Nosotros tenemos de todo aquí. Adelante, profesor. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Para eso tenemos al profesor Ramón Díaz. Bueno, Adelante. ya, como siempre, muchas gracias por la invitación. Hoy con Newton a mi lado. Sí. Siempre un placer y el equipo que nos acompaña. Así es, vamos a estar hablando de Trujillo. Dios un mío. personaje que van a pasar 200 años y siempre va a ser interesante de Así es. analizar. Algo mítico. Tenemos muchas cosas que hablar. De positiva y negativa. Sí. O más o menos positiva sería como disfrazada. Ujú. Todo dictador, eso vamos a hablar ahorita. Todo dictador lo que hace es para su beneficio, lo que quedan son herencias. Y eso vamos a estar explicándolo. Profe, muchas cosas que hablan 19 minutos. Ya usted sabe. Arranque. Vamos. Maneje ese tiempo. Bombardeen. Comienza con la pregunta que tú tenías, Diana Vargas. Trujillo era un delincuentazo, profe. No lo puedo decir bonito porque estaba leyendo y Trujillo era falsificador de cheques. ¿Cómo? Robaba ganado. Entonces, después dejó eso y volvió a delinquir con el hermano. Y vio una brecha y se enganchó en el ejército. ¿Será eso lo que hace realmente la gente? Y por eso es que tenemos la calidad de policías, por ejemplo, que tenemos. Porque él también, desde ese ejercicio, tenía la 42. O sea, lo que él hizo fue que cuando llegó, dijo, espérate, déjame recrear esto, que yo era el líder de esa banda. No, porque no le Usted se convenía. fue profundo y le dio duro a los policías de una vez. Sí. De una vez, profe. Realmente es así. Cuando estaba sentado yo estaba leyendo un poquito de los sobrenombres. Déjame comenzar con los sobrenombres. Porque Trujillo, él se puso algunos sobrenombres para Petán. sobresaltar su nombre. Porque Petán Correcto. era el hermano. Ujú. Pero él se puso algunos nombres como el benefactor de la patria. Sí. Oh. El padre de la patria nueva. Entonces, Trujillo tenía síndrome de monarca. él era megalómono. Que eso es un síndrome donde tú piensas que tú tienes mucha grandeza. Ya. Entonces él tenía esa enfermedad. En un libro que se titula Trujillo visto por un psiquiatra se habla de todas esas enfermedades que él tenía. Incluso él en las fotografías, no sé si se han fijado, él siempre sale más alto que los demás. Y Trujillo no era tan grande, sino que las fotografías tenían, la que él dominaba, la que era del gobierno, él tenía que salir más alto que los demás. Vamos a ver aquí. Hello, buenas. Buenos días, equipo, buenos días. Adelante, hermano, cuéntamelo. Excusándome la persona que está ahí en el programa hoy, Sí. pero quiero tomar un chance para felicitar a mi hermano Manuel Lamaña, que Sí. está de cumpleaños. Felicidades para Manuel Mañón. Ahorita lo pero este tocamos. tipo, eso. que- Seguimos, que Va- estamos en un tema serio. Un tema serio y que para felicitar a Manuel Mañón, coño, pero Dios mío. Aquí vamos a tener que traer a alguien de la DNCD para que explique No, hombre, man. Bueno, a qué hora se debe usar Dañar una grabación la sustancia. para esa basura. Eso después de las 12. Bueno, Dios mío. Se Vamos suena. aquí. Volvemos. aterrizando a la pregunta de la bella dama Diana, sí, Trujillo era desde origen, y el nombre, hay que llegar, por eso es el paréntesis del nombre, entre los nombres estaba Chapitas. Chapitas. Chapita, decían el chivo también, que ustedes saben, por el asunto de que él se pasaba la mano con la mujer y con las niñas y todo eso. ¿Y por qué el chivo? El chivo tiene varios significados. Chivo porque en la simbología de los demonios, los cachos, esas cosas, sobresaltar como de manera negativa, y también el tema de que el chivo es el padrote, el que le pasa, tú buscas Ya, un padrote sí. y el que le pasan a todas las chivas. Correcto. Entonces Trujillo, saben que él tenía varias casas en San Cristóbal donde él hacía y deshacía, seleccionaba a las mujeres, las jovencitas, y por eso viene el problema con las hermanas Mirabal. Trujillo era un Kiko con la quema en esos tiempos. Se puede decir. Entonces, viniendo con lo que decía Diana, su buena pregunta, el nombre de Chapita. Chapita, hay varias versiones. Chapita supuestamente porque le gustaba coleccionar con decoraciones, pero hay unas que muy interesantes, que cuando él era monaguillo, porque sabe que el pueblo dominicano es muy católico de origen, él era de San Cristóbal, Sí. se dice que él se robó una chapita de una iglesia siendo monaguillo. Y que de ahí en adelante comenzaron a llamarle Chapita. Es una de las cosas que se dice. Otra, que cuando era niño él aplastaba las tapas de las botellas y se las colocaba también. O sea, que él siempre era enfermo con eso, de que lo premiaran, condecoraran. Y por eso, cuando él llega al poder,
se inventan una serie de condecoraciones y se le pone el generalísimo, Sí. que es más por encima de general, que viene de la época de Mussolini, de Italia, que ahí estaban los generalísimos, los más grandes, los supremos. Entonces se coloca así. Entonces, él tiene esa enfermedad de que él era lo más supremo, lo más grande, pero psiquiátricamente, o sea, de la manera de análisis psicológico, se piensa que eso era por su vida de delincuente. Y quería como limpiar ese nombre y resaltarse, porque estaba en esa banda con sus hermanos, cuatrero, como dice a ella. También falsificador de cheque, y se dice que violó a una muchacha aquí en San Pedro, que era de Consuelo, cuando él fue guardia campestre. O sea que Trujillo tiene un historial de delinquir muy, muy grande, y cuando viene lo que es la primera intervención norteamericana de los Estados Unidos, 1916-1924, entonces Trujillo se engancha a lo que fue la Guardia Nacional, y ahí Trujillo entonces digamos que limpia un poco su nombre, pero esas actitudes que él tenía luego se reflejan en su gobierno. Totalmente. Porque tú, aunque tú llegues donde tú llegues, los orines que tú tienes, ¿qué No hay pasa forma. con ellos? Y había que tener un cuadro en cada casa de Trujillo. Exacto. Había un cuadro. Primero estaba Dios, pero en la tierra Exacto. mandaba Trujillo. Trujillo. O sea, Trujillo tiene toda esa mentalidad. O sea, Hello, buenas. Por eso te voy a decir algo. Buen día. Adelante. Se dice que Balaguer era mucho más malo que Trujillo. Lo que pasa es que Balaguer lo hacía a nivel democrático. Ahí está. Eso es otro personaje que podemos analizar muy bien. Sí, Porque por eso te digo que sí, él tenía síntomas de monarca, porque las monarquías era sí, primero Dios y después ellos. O sea, no les rendían ningún, ¿cómo se diría esta palabra? Culto, wow. honor. O sea, no Respeto. tenía, no al pueblo, o sea, que no le interesaba el pueblo. estaba tenía Sino ellos tomaban interés. sus decisiones la familia, y ya, exacto. incluso él corona a su hija Angelita como reina. Ahí está. Lo que pasa es Es que una monarquía. dentro de Simbólicamente. dentro de ese ejercicio tenía que existir el culto a la persona de Trujillo. Es que- Era y todas una las- obligación. Por el nombre, por ejemplo, el nombre de la ciudad se cambió en el 1936. Lo pidió, creo que fue un diputado de Santiago, pero todo eso al final se amarra. Incluso lo que le decimos el obelisco macho, que no es macho ni hembra, es simplemente un obelisco, Correcto. que está ahí frente al Parque Eugenio María de Hostos, que ese parque se llamaba Ramfi Trujillo. O sea, todo era de nombre de Trujillo. La ciudad se llamaba Ciudad Trujillo, las calles se llamaban Calle Trujillo o la mamá de él. O sea, todos los nombres de Sí. su padre, Esto era de él. su hijo. Esto El era- puente antiguo de la cementera se llamaba Ramfi Trujillo, Oye, eso. hijo de Trujillo. Que ahora viene el tema, a veces los estudiantes se confunden y dicen, pero Ramfi, pero está vivo. No, Ramfi el de ahora es nieto. Nieto, Correcto. Que claro. es hijo de Angelita. Ujú. Entonces lo que pasa es que Angelita le pone el nombre en honor a su hermano, que por cierto no era de dentro de la familia, sino fue un cuerno. Hello, buenas. Ay, Un rebalón. un ilegítimo. Buenas, bendiciones a todos. ¿Me pueden pasar al staff? Sí, está en el aire, Está dele. en el aire. Sí, bien. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Sí. Esa emisora es de un gran amigo y que lo respeto mucho y a ustedes también. Adelante. Pero el historiador que está ahí narrando lo que es la historia de Trujillo cuando él vino a San Pedro de Macorís como agente de correo y después cuando ya él solicita a la Guardia Nacional un puesto como oficial, ahí es aprobado por el secretario de Justicia de esa época, ingresa como segundo teniente. Eso que él dice de que Trujillo violó a alguien, a una joven aquí en San Pedro de Macorís, eso fue mentira. Él no lo aseguró, él dijo Esa. se Tiene- dice. hay que Es una escuchar. especulación. Déjeme terminar. Sí, adelante. Termine. Porque yo estudio mucho la historia de Trujillo, Sí. como militar y como político que fue él. Hay que ver de qué parte de la historia se cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él llega a los llanos, ya en busca de los pilleros, el libuteros y esa gente, es que allí gente totalmente en desacuerdo con él y con el grupo que él comandaba, dicen que él que violó una joven en la iglesia de los llanos, y también eso fue mentira. Lo que pasa es que una cantidad de fascinerosos Ya. tratan de querer atribuirle a Trujillo cosas que él nunca hizo
pero va a ser una referencia para toda la vida y para todo. Excelente, excelente. Pero eso de que él violó está en la historia. Es una constancia, no Exacto. invento, está en acta. Exacto. Pero que está en acta. Sí, ok, es que usted tiene que escuchar, mi hermano. Me creo que es amigo. fanático él. Qué Tiene bueno que que estudies escuchar. la Es historia, fanático. pero tú eres un poco fanático. Pero ¿cómo usted supo que eso fue mentira, que él violó a esa persona? Exacto. Porque Ramón lo que dijo es Que se dice dice. que violó a una. Eso está en la historia. No una No, confirmación. y no yo, está en los libros, está en acta. Todo Exacto. eso está en acta. Eso Claro. fue Todas los las llanos. cosas, no, eso fue en Consuelo, eso no fue en los llanos. Atención, la Eso fue en violada de Consuelo. Trujillo, si está viva, por El favor, nombre, comuníquese con ahora yo nosotros. no tengo el nombre, pero está la sentencia y todo. Sí. Dios Y mío. lo de los robos de los cuatreros y toda esa cosa está. Lo que pasa es que el que es fanático, por ejemplo, yo en un momento Se nubla. voy a mencionar todas las cosas que yo considero que quedaron buenas de la época de Trujillo. Porque tenemos que ver los dos lados de la historia. Claro, las dos caras de la tenemos dos moneda. extremos. Tenemos el que es muy fanático, que solamente quiere decir lo que pues, podemos decir bueno. Y el que es contrario. Mira a ver si el tipo que estaba Que ahí entonces cuando... nada más habla mal. Mira a ver Hablando si el malo. tipo que Hello, estaba ahí buenas. cuando violó, Trujillo violó a la tipa. Tienen que tener mucho cuidado. Balaguer y Trujillo, aún con lo que hicieron, tienen muchos defensores todavía. Así es. Sí, Nos pero dimos cuenta. Sí, pero no tenemos miedo por eso, porque No, aquí, claro. No, hombre, aquí no. estamos haciendo un trabajo académico y yo no soy, Totalmente. o sea, no quiero jactarme, pero yo soy un maestro del área de historia. Exacto. Entonces todo lo que yo estoy hablando está fundamentado y lo puedo citar hasta con Correcto. libros. No fue un invento tuyo, No la fue un violación. invento mío. Porque mira dónde él mismo la menciona, pero dice que fue en los Claro, llanos. porque entonces Pero él sabe de eso. Él sabe qué pasó. Él sabe qué pasó. Pero entonces el que quiere limpiar el nombre comete el error que ellos mismos entran a Trujillo a peor. Bueno, entonces amor. sí lo están mencionando. Después de tantos años Está limpiar el Seguimos nombre. entonces. Sí, entonces ya que la gente siempre este tema es delicado. Sí. Pero hay que Claro, tocarlo. levanta pasiones. Hay que tocarlo. ¿Sabes que hay una actividad que yo hago? Yo mando a los estudiantes a hacer una entrevista cuando entra el tema de Trujillo. Le digo, pregúntale a un niño de 18, pregúntale a uno de 30, una persona de 40 y 60. ¿Para qué yo hago eso? Para ver exactamente eso que está pasando aquí. Ver cuál es la idea que tienen las personas de Trujillo. Muchos opinan de manera así drástica porque es que se va hablando en generación. Y el que vivió en esa época dice que fue así. ¿Por qué? Porque nació ahí y donde tú naces para ti eso es bueno. Por ejemplo, los que nacieron en la era de Hitler, para ellos Hitler era el mejor. El mejor. Era el mejor. Entonces los que nacieron en la era de Trujillo o vivieron en esa era, para ellos era el mejor. Para el que Trujillo benefició era el mejor. Para el que Exactamente. maltrató era el peor. Lo mismo Pero pasa- sigue siendo ahora los gobiernos. Lo mismo pasa ¿Que con están el moviendo? personaje de Balaguer, que decía, claro, que Balaguer prácticamente le escribía todo el discurso a Trujillo y era como Pinky Cerebro. Porque Balaguer estuvo desde el principio, por eso quizá la persona que analiza no lo hace tan mal, porque Balaguer estuvo el primer día que tuvo Trujillo hasta su muerte en el 2002, 2001, por ahí. O sea que es el personaje de política que más tiempo duró y más veces tuvo Sí, en la pero presidencia. aquí, ¿cómo te digo? Aquí todavía se vive la era de Trujillo. Lo único que aquí no Hay se mata. trujillistas, hay Aquí no se trujillistas. mata gente. De cierto modo, Pero Que al tú final los gobiernos hacen lo que les da gana, se roban este país, se han robado este país 70 veces. Entonces, es igual que Trujillo. Trujillo en su tiempo, cuando era un dictador, toda la riqueza era de él. exacto. No hay mucho la diferencia. Qué buen punto toca Newton. Uy, hasta me voy, no vaya a quemarse esta vaina. Ya. ¿Qué por qué? Porque eso es uno de los grandes errores. Se nos Cuando- piensa más. Ya No, se ya. le, ya tiró el tiro. Cuando se analiza el personaje de Trujillo, la gente, no, porque la economía estaba buena. No, porque había tal cosa. La leche, las empresas eran de él. Si, los zapatos, la empresa eran de él. Todas las empresas estaban bajo la familia Trujillo. Incluso la caja de seguros estaba manejada por su esposa. O sea, si tú asegurabas algo, era de la esposa de Trujillo. Los ingenios en los años 40 le dio para comprarlo todos. Lo único que no pudo comprar, el que está aquí, el Colón, que es de los Vicini, ni el Central Romana. Pero después de todos los ingenios, Trujillo lo compró, pero antes de eso tiró una ley que le beneficiara en no pagar impuestos. Entonces, las riquezas de su ingenio iban directamente a Trujillo. Y ese es el gran problema, que la gente, muchos hablan de Trujillo, pero no analizan. Entonces, todo eso está... Una técnica que utilizaba Trujillo, y lo analiza Juan Bosch, uno de sus libros, que analiza varias dictaduras de Latinoamérica, dice Trujillo de los dictadores es uno de los más, digamos, no inteligentes, sino que sabe manejar la ficha. Habilidoso. Habilidoso. Creo que yo le decía cuando hablaba de George, Sí.
que decía que todo lo que hacía Trujillo lo hacía a través de una ley. De una ley. Si esa ley él la tiró 2 meses antes de comprar los ingenios, pero no beneficiaba a otras personas, sino solamente a él. Entonces, como dice Newton, la economía figurativamente y para la proyección estaba bien, pero no estaba bien. Estaba bien porque él agarraba hacia un parque, agarraba hacia esto, pero la gente en su bolsillo no tiene ese dinero. Ahora, sí tenemos que decir, en aquella época, ¿por qué la gente vivía mejor? Es lógico, la gente vivía en un campito, tenía yuca, tenía plátano, no pasaba hambre en ese sentido, pero a nivel educativo no llegaba ni el 40% de personas que sabían leer y escribir. Entonces él no trató de mejorar la educación de manera que la gente pensara. Lo mismo pasa con los políticos de ahora. Sí. De lo buenas. Sí, bueno, pero se sabe que Trujillo era un desgraciado y que Balaguer era el cerebro de la dictadura. Y tu mamá vivía con Trujillo. Deja que... Azaroso. ¿Pero y qué le ha dicho? Porque estás saltando a uno, ¿qué tanto que llama? Pero Que deja que seguimos aquí. fluya, que el profesor fluya. Entonces, haciéndolo el análisis económico, era algo figurativo. Por eso, cuando Trujillo sale del poder, ¿qué pasa con la economía? Se estanca momentáneamente porque todo lo manejaban ellos. Sí. Entonces, a ellos llevarse toda la riqueza. Esa gente tenía dinero en Islas Turcas, en Suiza, en diferentes lugares. Y cuando se llevan al cuerpo de Trujillo, que otra cosa interesante, que el cuerpo de Trujillo rodó muchísimo. Claro, el cuerpo de Trujillo primero estuvo en San Cristóbal. Ahí fue la primera, ahí debajo de la iglesia, no recuerdo el nombre de esa iglesia. Sí. Sagrado Corazón, okay, pero estuvo ahí, prepararon todo para que no solamente él, sino sus familiares tuvieran un espacio debajo de la iglesia. Eso está ahí todavía. Luego entonces, después que pasa la matanza de la Hacienda María, el 18 de noviembre del 61, antes de salir los Trujillo, agarran el cuerpo de Trujillo, se lo llevan al yate Angelito y se lo quieren llevar para Francia. Pero creo que en Curazao por ahí lo bloquean, no llegan a Francia, duran unos días dando vueltas, después finalmente llegan, pero actualmente, que mucha gente no sabe, el cuerpo de Trujillo está en España. En Sí. España. En España. Oh, hello, buenas. No está aquí. Enterado con su hijo Francis. Ramfi, la familia Trujillo está ahí. Sí. Entonces, es una historia muy amplia y no podemos... Hello, tratar- buenas. Dios mío. Bueno, entonces... Usted es el culpable de que esos viciosos estén llamando a este programa. Vamos a Sí. las cosas que podemos Rescatar. rescatar. Trujillo, todo dictador trata de dejar un legado. Correcto. Hello, buenas. Trujillo tiene que estar vivo para matar ese azaroso. Hello, buenas. Sí, buena. Sí. Buena. Adelante. Buena. Yo quiero preguntarle al historiador que está ahí, ¿en qué año nació Trujillo? Eso está fácil. 1892. Siga. 1891, muy bien. Bien. Yo sé que él está leyendo mucho, eso es muy bueno. Muy bueno él, ¿eh? Pero cuando él ya se iban hacia Francia con el cadáver de Trujillo, lo que detuvo fue en el medio, yo diría, de la travesía y el mar. Era que ellos llevaban una cantidad de unos Dinero. $800,000 y faltaba dinero para pagar la regalía aquí. Y ellos entonces ahí detuvieron el barco para que en realidad llegasen a un acuerdo y pudiesen devolver el dinero para pagar la regalía. No le voy a quitar más tiempo, después quisiera discutir con él. No, vamos a sentarlo usted con Que él ahí. venga, sí, Claro que ustedes sí. dos. No, Las dos partes. Me gustó Muy que bien. ahora vino con otro... Sí, aportando, Claro, aportando. Esa es la actitud. Claro. Esa es la actitud. Y eso es verdad, porque no solamente el tema de la regalía tendrá que verlo, pero es cuando él llega con esa gran cantidad de dinero, creo que a Curazao tenemos que ver la isla, y le ven ese dinero, lo detienen a ellos. Porque es como cuando tú llegas al país con muchos dólares en Sí, las claro. maletas. Entonces ellos hicieron una parada por ahí y ahí se le trenchó un poco el camino. O sea que él no está lejano de la realidad. Así que Pero, bien, ¿qué qué bueno. tal de cierto que yo vi que a Trujillo es cierto que le mocharon la cabeza? Se dice, esa parte no podemos confirmarla porque, por ejemplo, no hay fotos. Pero cuando ellos, por ejemplo, hubo un gran lío cuando matan a Trujillo. Porque un plan era que tenían un plan y las cosas no se dio como ellos creían. Porque ellos le iban a entregar a Popo Román, creo que se llama. Popo Román, que era un general de la policía, que se puso de acuerdo con ellos, pero luego se echó para atrás. Porque realmente a Trujillo lo iban a secuestrar, a Trujillo no lo iban a matar. Y iban a dar un golpe de Estado. Ok. Pero eso no se dio. Los que mataron a Trujillo, que entre ellos está esta calle, Luis Amía Matío, que aunque no tuvo en el momento,
pero sí fue intelectual, ¿verdad? Tuvo que ver con la muerte de él. Y Antonio Barrera, y esa cantidad de personas que todos sabemos, Antonio de la Maza y demás, Juan Tomás Díaz, ellos cometieron muchos errores en ese proceso. Entre ellos dejaron un revólver, por ejemplo. Un carro de Tuntin, creo que se quedó, Tuntin Cáceres, uno de los que asesinó a Trujillo, se le dañó y lo dejaron en el medio. O sea, pasaron tantas cosas que al final lo atraparon. Igual hirieron a uno, lo llevaron a un hospital. Ustedes saben cuando se va a hacer algo malo, claro, y hieren a alguien, ¿dónde lo llevan? Al hospital. No, un médico chino. Ah, bueno, lo sí, llevan sí. por detrás. Sí, claro. Entonces cuando llevan, y ahora no puedo citar el nombre, ¿qué pasa? Él no habló, pero de ahí comenzaron a tomar conjeturas y se dieron cuenta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Comenzaron a tomar el nombre, ya tienen la lista completa. Por eso ellos mismos, digamos que dentro de ellos no hicieron un plan. No hicieron un plan de escapatoria. Ellos pensaron cómo iban a matar a Trujillo, pero no cómo se iban a salvar después. Correcto. Hello, buenas. Buenas, Leito. Muy interesante el tema. Pero según lo que yo creo, los que mataron a Trujillo no eran patriotas nada. Todos ellos tenían un interés personal en contra de Trujillo, porque todos los que actuaron en la muerte de Trujillo eran parte del régimen. Bien. Ayúdenme ahí, hermano. Excelente. Buen análisis. Para su día de su cumpleaños, buena pregunta. Sí. Eso está bueno. Me gustó esa pregunta. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría habían pertenecido al gobierno de Trujillo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque Trujillo le hizo algo a ellos. Por ejemplo, el teniente Amado. O sea, eso es alta traición. Teniente Amado. El teniente Amado le habían matado el hermano de la que le era su novia, y Trujillo no dejó que se casara con él, una gente de las romanas. Entonces tenían descrito igualmente a Tomás Díaz, creo que un hermano lo habían matado. O sea, eso es verdad, que a todos ellos tenían un interés de desquite hacia Trujillo, pero pertenecían al régimen. Entonces había que analizar patrióticamente el hecho de que lo hayan matado. Eso le da como la connotación de héroe, pero de que tenían vínculos, y fue lo que hizo que llegaran a Trujillo. Todos los que han matado a los dictadores son gente cercana. Están cercanos. Hello, buenas. Sí, bueno, y se dice también que Antonio Inver Barrera participó en la intervención del 65. Se dicen que el mayor traidor de este país. Y se dice también que cuando mataron a Trujillo no tiene un tiro, que estaba escondido detrás de una mata. Eso es una cosa que se dice de Antonio Inver Barrera. Y cuando la segunda intervención, quien llama a los Estados Unidos a quien va a nuestro país es Antonio Inver Barrera. Hello, buenas. Tanto bombo que le dieron a ese cobarde. Adelante. La conversación está bastante bien. Mire, eso con supuestamente héroes, como dijo uno de los que está en el estadio ahora mismo, que mencionó la palabra traición. Sí. La palabra traición se manifiesta o se ejecuta en cualquier grupo que una persona o varias personas del grupo estén que traicionen a los demás. Y eso fue lo que ocurrió. Estos individuos que mataron a Trujillo, al momento, a los 10 minutos ya de haber ejecutado el caso o la operación, ya se habían arrepentido. No era ninguno patriota nada. Estos son unos traidores. Traidor. Barrera fue el primero, traidor. Ahí está. Bueno, Así hay que es. traerlo Ramón, eso. Pero hay personajes que no estaban tan ligados, como Roberto Pastoriza, por ejemplo, de Santiago de los Caballeros. Sí. Y otros personajes que armaron el complot. Vamos a dejar eso para la parte 2. Te toca el jueves. Y el tiempo se fue tan rápido. Así Claro. mismo, ya son las Fue 12 y ya. El jueves 3. nada más te tenemos a ti. Su amiga la doctora Bueno, se No, absolvió. gracias. Señores, no se muevan.